anterior hablábamos del origen como algo que es eterno y que es infinito, y esa infinitesimal y eternidad se da en el círculo. En ese círculo no existe un inicio ni un final. No existe un inicio ni un final, pero si declaramos algo eterno es porque eso eterno se ha establecido. Y si declaramos algo infinito es porque eso infinito se ha establecido. Entonces se necesita un conductor. El conductor que cierra el ciclo. El conductor que cierra ese circuito. Ese conductor que es en este caso, la velocidad de mi dedo. Esa velocidad de mi dedo es el conductor que hace que ese circuito se complete. Hablábamos de que dentro de un circuito completo existe la plenitud, existe el cumplimiento del deber y existe la razón, porque todos los puntos equidistan de uno interior llamado centro, es decir, están todos a la misma distancia. Luego hay una justificación que crea esa necesidad circular y en base a esa justificación se satisface esa pretensión que lo justifica necesario. Luego en este aspecto estamos hablando de cosas que son filosóficamente hablando bastante densas. Estamos hablando de un contenido emocional, un contenido intelectual, un contenido motivacional. Es decir, la emoción, el intelecto y la voluntad son activos en este circuito. ¿Cómo es posible que en un circuito existan contenidos estos aspectos? Bueno, la ciencia nos dice que en todo existe un aspecto lectivo, es decir, que la información está en todo. ¿Por qué está en todo la información? Por una razón muy sencilla. En todo hay información porque todo se debe a la razón que lo justifica necesario, y esa razón es por y para algo. Luego, si en toda existencia existe un por y un para algo, existe información contenida. Ahora, que yo lo sepa leer, que yo lo sepa descubrir, que yo lo sepa entender o comprender, ese es un tema mío. Pero que existe la lectura ahí en esa mota de polvo, existe la lectura en esa mota de polvo. Y un físico nuclear haría todo un libro de esa mota de polvo, en donde yo no encuentro ningún tipo de elemento lectivo. Eso no solamente pasa con una motita de polvo, eso pasa con una hoja de pasto, pasa con la piedrecita que está en la playa, con el grano de arena, sí, con el helio que existe en los gases, con el hidrógeno que encontramos en el agua, con el oxígeno que encontramos en el agua, en todo, absolutamente en todo existe información. Y si existe información es por esto que os digo, porque todo ha sido realizado por y para algo. Por y para algo es la razón que justifica esa existencia. Luego nosotros también estamos aquí por y para algo. ¿Somos ajenos al cosmos? ¿Qué es el cosmos? El cosmos se dice que es un ordenamiento. Se habla del ordenamiento cósmico, se habla de la ecología del cosmos, se habla de que cosmos es un orden. Pero para que exista algo ordenado necesitas del orden y la ordenanza. Es una cosa trina, es un aspecto trinitario. La Trinidad existe en todo. Toda existencia va a ser una dual trinitaria. Búscalo por donde quieras, analízalo y te vas a dar cuenta de que es una unidad dual trinitaria. Aquí tenemos unos lentes, mis lentes. Esto es una unidad, son lentes. Pero son aspectos duales, porque el lente sin el ojo no sirve para nada. ¿Para qué sirve el lente? Para ayudar al ojo. El ojo se complementa con el lente, son dos complementarios. Y gracias al lente y al ojo yo veo. Ahí adquieres el tercer elemento. Luego esos tres aspectos, esos aspectos trinos, duales y únicos existen en toda la creación. Hay elementos únicos como los valores absolutos. No hay ningún valor superior a la plenitud. Tú no te sientes mejor ni más feliz que cuando te sientes pleno. Es que ya no llega más. El vaso cuando está pleno, una gota de agua la de arriba, ya no le cabe en el vaso. Luego la plenitud es el sentimiento de satisfacción plena. El convencimiento en la razón justa es todo lo que nuestra inteligencia puede
absorber. Nuestra inteligencia no va a ser superior al convencimiento que justifica la razón justa. No puedes, no hay una razón más justa que la justa. No hay un convencimiento que te convenza más que el estado de estar convencido. No puedes convencerte más de lo que estás convencido. Estás convencido, no hay más. Y lo completo o lo cumplido no tiene más. Aquello que está completo, que está cumplido, se cumplió y está completo, no hay más, no hay más. Luego la plenitud, la justicia y el cumplimiento, el máximo deber válido para todos, esos son valores por todos esperados, y los valores nos esperan a nosotros también. Están esperando que algún ser humano inicie esa inyección y ese fuego tempere a todos los humanos y los una en poder establecer el bien común, el sentido común y el ideal común. En eso estamos todos. Esa es nuestra orientación como humanos, esa es nuestra orientación como docentes, es nuestra orientación como padres, es nuestra orientación como hijos, es nuestra orientación humana. Pero para ser humano tenemos que saber qué es la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? Es el salto de un mono a un ser charlatán. Hay filósofos que piensan que el hombre comienza a ser hombre cuando empezó a charlar, que antes de charlar no era hombre. Era una cosa rara. Yo no sé cómo pueden argumentar eso, no sé si lo pueden demostrar, pero yo creo que el primer humano tenía muy poca noción de la charlatanería. El primer humano que nació no creo que supiera diferenciar entre A y B. Seguramente de esa forma se comunicaba y nada más, y era humano ya en ese aspecto, sabía qué era lo que veía, qué era lo que no veía, qué era lo que podía comer, cómo cobijarse, cómo sonreír frente a algo que le gustaba, cómo llorar frente a algo que no le gustaba. Era un ser humano que sentía, comprendía y producía luego. Si tenía la capacidad emocional, intelectual y conductual, el hecho de que hable o no hable no importa. Hay mucha gente que no puede hablar y no por eso pierde su naturaleza humana. Luego esas visiones de que el humano se hace humano cuando habla, se hace un poquito más inteligente que el anterior, pero un poquito más, y no necesariamente se hace más inteligente porque sepa hablar. Yo conozco en el campo gente muy bien vinculada a la comunidad en la que están, muy bien vinculados en sus afectos familiares, muy razonables, muy sencillos, muy parcos, muy prudentes, gente que se controla. Pero cuando hablas con ellos, hablas de una forma muy sencilla, porque no necesitan de la bibliografía, ni de la biblioteca, ni del diccionario que tenemos nosotros. No, porque si no han visto nunca una nave espacial, ¿por qué te van a hablar de la nave espacial? A veces hablar de las naves espaciales nos confunde más y no somos capaces de enterarnos de cuándo tenemos que atender a alguien, entender a alguien o estar atentos frente a alguien porque estamos pensando en la nave espacial. O hay cosas que tenemos que pensarlas muchas veces. La inteligencia no crece. Creces en la cantidad de conocimientos, eso sí. Hay mucha gente que ha visto muchas cosas y tiene muchos conocimientos en su memoria, pero su inteligencia sigue analizando la razón justa, sigue buscando convencerse de la razón justa y no puede hacer nada más que convencerse de la razón justa. Es decir, la inteligencia no crece, crece el conocimiento de las cosas, no crece la inteligencia, no crece la sensibilidad por tener más sensaciones, no te haces más capaz de sentir otro tipo de sensaciones que aquellas que son excesos o carencia de lo normal, porque eso es una sensación, el exceso o la carencia de lo normal, no hay otro tipo de sensaciones. Nada más que eso. El exceso o la carencia de lo normal te producen sensaciones y eso lo percibe tu capacidad emocional, tu capacidad sensible, pero la capacidad sensible no se va a extender, no se va a ampliar, es tu capacidad sensible, la capacidad de percibir sensaciones. Ya está, no hay más. Tu emoción
no tiene la capacidad de ampliarse. Lo que amplías es en la cantidad de sensaciones, en la cantidad de sentimientos que estás almacenando, estás transmitiendo, cantidad de conocimiento en el intelecto. Eso aumenta la cantidad de conocimiento, igual que aumenta la cantidad de tus experiencias. Pero tú no aumentas tu voluntad. La voluntad es una capacidad y esa capacidad se basa en la expectación a disfrutar de un bien. Cuando tú estás expectante de disfrutar de un bien, te motivas a realizarlo, pero cuando piensas que lo que vas a realizar no te sirve para nada, no lo haces. Y no hay forma de extender tu voluntad. La voluntad siempre se va a motivar en la expectación de disfrutar de un beneficio. Cuando tengas ese beneficio, se motiva a hacerlo. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo vale, te motivas a hacerlo. Pero cuando ves que lo que vas a hacer se va a destruir, te va a perjudicar, te va a dañar, te va a enfermar, te va a envenenar, no lo haces. Cuesta mucho hacer eso. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Pero cuesta mucho. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la voluntad no se amplía. Se amplía, eso sí, la decisión, se amplía la motivación, se amplían esos aspectos que te producen el impulso generador de la construcción de algo. Pero eso, solo eso, es lo que se amplía. Luego ampliamos en experiencias, en conocimientos y en sentimientos. En eso podemos distinguirnos unos de otros porque tú has sentido más, tú has comprendido más, tú has realizado más que yo. Bueno, vale, en ese aspecto somos distintos, pero somos iguales en las cualidades. Esto es como decir que va a crecer mi hambre si como más. No va a crecer el hambre va a ser siempre el mismo. Ahora, si yo no me controlo, pues estar comiendo todo el día. Pero eso no es un problema del hambre, es un problema de control, de autocontrol. Una cosa es la capacidad, porque eres capaz de hacer algo. Somos capaces de comer, somos capaces de protegernos, somos capaces de hacer ejercicio, somos capaces de sentir, capaces de comprender, capaces de convencernos o capaces también de realizar cosas, pero esas capacidades no crecen, las capacidades están ahí. Es la capacidad de captar y transformar eso que captamos en un recuerdo. Y en ese recuerdo, sí, claro, podemos almacenar más recuerdos unos que otros. Nosotros estamos haciendo arte. Y en ese hacer arte nosotros vamos comprendiendo todos estos aspectos que son clarísimos y que lo podemos argumentar con cualquier tipo de justificación, porque tenemos muchas justificaciones para argumentar este tipo de ideas o este tipo de pensamiento. Pero tenemos una gran virtud, o una gran suerte, o una gran, no sé cómo decirlo, una gran oportunidad, porque hay personas que se pasan todo el día encerrados en un auto, trasladando gente de un sitio a otro. Y sí, ven el paisaje, pero hay poca creatividad en eso. Hay personas que están todo el día en la oficina poniendo sellos en los papeles. Es poco lo que esas personas pueden crear. Son personas que pasan todo el día haciendo una rutina de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y el día que tienes para pensar lo utilizas en vanidades, en divertirte, en escuchar música, en ir al cine, en ver teatro, vanidades. Estas cosas no son sentarse con el amigo y hablar de aspectos profundos, de aspectos humanos, de conocimientos que sean vinculantes, que sean acertados, que te abran caminos para el desarrollo. En ocasiones no dejamos tiempo para eso, dejamos tiempo solamente para la diversión y más diversión. Y nos inquieta el estar tranquilos. Eso es curioso. Conozco amigos que les inquieta estar tranquilo. ¿Y cómo puedes estar inquieto estando tranquilo? No puedes estar tranquilo. No, porque para ellos la diversión, el moverse, el estar activo, es vida. Olvidándose de aquello profundo que realmente les beneficia en cuanto a la construcción de valores, en cuanto a la construcción de vínculos, de confianza, de afecto, de algo de provecho para los demás también. Bueno, os dejo con esto, no quiero cansaros porque sé que si sigo hablando no paro, y si no paro
me vais a cortar en algún momento, pues antes que me cortéis os corto yo, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao. Hola artistas, mi nombre es Teresa. Conocí a Martín como profesor en mi primer año de universidad, hace mucho tiempo. Por ese entonces, al abrigo de mi juventud, me permitía ciertas dosis de ignorancia mezclada con ego y me creía sumamente diestra en temas de dibujo. Martín rápidamente me bajó de mi nube y me puso en mi sitio. Empecé a aprender con humildad. El tiempo pasó, yo me fui de Chile y terminé mi carrera de Bellas Artes en España. Después comencé a trabajar como profesora de dibujo y a través de las redes volví a encontrarme con Martín. Y aprovechando este multitudinario amanecer de las clases online, contacté con él para seguir aprendiendo mi propio oficio. Las clases con él son mayormente conversaciones filosóficas sobre arte. Te devuelve a la academia y a los conceptos básicos que todo artista necesita, pero también te invita a la reflexión. Porque muchas cosas que dice tengo la sensación de que ya las sabía, pero no les había encontrado palabras. Por ejemplo, que es muy distinto pintar que crear con la pintura, o que los colores son sensaciones y que controlando las gamas consigues la armonía. En sus clases he comprendido que todo se produce mediante procesos progresivos y voy aprendiendo poco a poco armonías propuestas por mí misma, a interpretar, a convertirme en creadora y cada vez tengo más voluntad de progresar artísticamente. Por supuesto, no todo es charlar. También me manda deberes de práctica que intento cumplir rigurosamente, aunque a veces me cuesta entregarlos a tiempo. Y mantiene una constante comunicación tanto a nivel personal como grupal con el resto de sus alumnos. El arte es un amante celoso. Puede que no signifique nada, salvo para el artista, pero debo decir que últimamente me siento más cómoda en mi trabajo. Recibo una mayor satisfacción. Por eso, cuando a veces el monstruo que todo artista lleva en el hombro se posa sobre el mío y me susurra, pero si nadie entiende lo que haces, yo le doy unas palmaditas en la cabeza y le digo, ¿y eso qué importa? Yo sí lo entiendo.